Yo y mi circunstancia, la célebre frase de Ortega y Gasset, nos invita a entender al ser humano no como un ente aislado, sino intrínsecamente ligado a su contexto histórico, social y económico. Pocos pensadores ilustran mejor esta idea que Karl Marx, 1818-1883, cuya obra es un análisis profundo y apasionado de la circunstancia de su tiempo: la brutal desigualdad y la explotación causadas por la revolución industrial. Marx no solo teorizó sobre el capitalismo, se convirtió en la voz de una clase obrera que, en su circunstancia, vivía en la miseria mientras la riqueza se concentraba en manos de unos pocos. La revolución industrial transformó radicalmente la vida social y económica. Las fábricas, con su producción a gran escala, crearon una nueva clase social, el proletariado o la clase obrera, que poseía únicamente su fuerza de trabajo. Su circunstancia era la miseria: largas jornadas laborales, salarios de subsistencia, condiciones de trabajo insalubres y la falta total de derechos laborales. En este contexto, Marx desarrolló su análisis crítico del capitalismo. Sostuvo que la desigualdad no era un accidente, sino una característica inherente del sistema. En su obra, especialmente en El Capital, argumentó que el capitalista extrae una plusvalía del trabajo del obrero. El obrero produce más valor del que recibe en su salario. La diferencia, la plusvalía, es apropiada por el capitalista como ganancia. Esta explotación, según Marx, es la raíz de la desigualdad y del conflicto de clases. Para Marx, la solución no era una simple reforma, sino una transformación radical de la sociedad. Abogaba por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su colectivización, con el objetivo de crear una sociedad sin clases, donde la riqueza se distribuyera de manera equitativa y la explotación desapareciera. El surgimiento de los sindicatos es un reflejo de la toma de conciencia de la clase obrera sobre su circunstancia. Al inicio de la revolución industrial, los trabajadores estaban a merced de los dueños de las fábricas. Las primeras formas de resistencia fueron espontáneas y a menudo violentas, como la quema de máquinas, el ludismo. Sin embargo, a medida que los obreros se agruparon en centros urbanos, se dieron cuenta de su poder colectivo. Si un solo trabajador no tenía poder, muchos unidos sí podían presionar para mejorar sus condiciones. Así nacieron las primeras sociedades de socorro mutuo y más tarde, los sindicatos. Siglo XIX. En Inglaterra, cuna de la revolución industrial, los primeros sindicatos, trade unions, comenzaron a organizarse a pesar de ser ilegales. Luchaban por salarios más altos, jornadas más cortas y mejores condiciones. En la segunda mitad del siglo XIX, la lucha sindical se extendió por Europa y América. Finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento sindical se consolidó, logrando importantes conquistas como la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y la creación de la seguridad social. La lucha sindical, con huelgas y movilizaciones masivas, se convirtió en una fuerza política y social. Aunque Marx veía a los sindicatos como una herramienta clave para la lucha de clases, también creía que su objetivo final debía ser la abolición del sistema capitalista, no solo la mejora de las condiciones dentro de él. No obstante, los sindicatos se convirtieron en la principal forma de defensa de la clase obrera, demostrando el poder de la acción colectiva para cambiar su circunstancia. La relación de Marx con la libertad de expresión es compleja y a menudo contradictoria. En sus primeros escritos, como periodista y editor de periódicos en Alemania, fue un ardiente defensor de la libertad de prensa y un crítico de la censura estatal. Argumentaba que la libertad de expresión era esencial para que la sociedad pudiera desarrollarse y para que las ideas críticas pudieran florecer. Sin embargo, en su visión de la revolución y la sociedad comunista, la libertad de expresión se subordinaba a la causa de la emancipación proletaria. Marx creía que, una vez que la clase obrera tomara el poder, el Estado socialista tendría la tarea de reprimir a la burguesía y a sus ideas, consideradas reaccionarias. En esta fase de dictadura del proletariado, la libertad de expresión podría ser restringida para defender la revolución. Esta ambigüedad ha sido un punto de debate y crítica, ya que en los regímenes que se autoproclamaron marxistas en el siglo XX, como la Unión Soviética, la represión de la disidencia fue una práctica común, justificándose en el legado de Marx. Si Marx viviera en el siglo XXI,
su análisis del capitalismo se adaptaría a las nuevas circunstancias globales. Probablemente, no defendería el mismo tipo de revoluciones industriales, pero su método de análisis crítico y su defensa de los oprimidos seguirían siendo relevantes. La lucha contra el capitalismo de plataformas y la gig economy. Marx se centraría en la explotación en la gig economy. Los trabajadores de plataformas como Uber o Rappi son propietarios de sus herramientas de trabajo, coche móvil, pero no de los medios de producción de valor real, el algoritmo y la plataforma. A pesar de la supuesta libertad, están sujetos a condiciones laborales precarias, sin derechos sindicales, seguridad social o salarios mínimos. Marx vería en ellos al proletariado del siglo XXI y defendería su derecho a organizarse y a obtener una parte justa de la riqueza que generan. La globalización y la desigualdad global. Marx se indignaría por la desigualdad a escala global. Analizaría cómo las grandes corporaciones transnacionales explotan la mano de obra en países en desarrollo, pagando salarios de miseria para maximizar sus ganancias. Argumentaría que la plusvalía se extrae a nivel global y que la circunstancia de un trabajador en Bangladesh está directamente ligada al consumo en los países ricos. Defendería la creación de un movimiento obrero global para desafiar este sistema. La crisis ambiental. Marx, un pensador materialista, probablemente analizaría la crisis ambiental como una consecuencia del capitalismo y de su búsqueda incesante de crecimiento y acumulación de capital. La explotación de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente serían, desde su perspectiva, otra forma de explotación, no solo del ser humano, sino de la naturaleza misma. Defendería la necesidad de un control colectivo sobre los medios de producción para planificar una economía sostenible, en lugar de dejar que las fuerzas del mercado la destruyan. La circunstancia de Marx fue la revolución industrial, pero su legado es un método de análisis que nos permite seguir cuestionando las estructuras de poder y las fuentes de desigualdad en nuestro propio tiempo. Su defensa de la clase obrera sigue resonando en los debates sobre la justicia social, los derechos laborales y la búsqueda de un mundo más equitativo.